De hecho, ustedes ya vieron en el ejercicio que con una vigueta de 7×13, o sea, una viga común, vencemos la luz sin necesidad de reforzar. E inclusive, si revisamos los resultados con bastante holgura, de tal manera que un ejemplo que va a ser para este deber de este parcial nos pide probar la posibilidad de eliminar una o tal vez hasta dos viguetas, ¿no? Eso habría que revisar. Cuando nosotros tenemos una loseta como entrepiso, ya no es necesario usar el submúltiplo de 244. El 240 o 244 lo hacemos como submúltiplo porque los tableros de madera, tableros de fibrolit, tableros de gypsum, en general todo tipo de tablero viene en las medidas de 1,22 por 2,44. Y por eso la necesidad de usar submúltiplos para evitar el desperdicio, fundamentalmente es para evitar el desperdicio. Si yo estoy fundiendo una loseta, pues ahí sí el espaciamiento puede ser cualquiera. Pues que tan grande como 1 metro, 1,20, 1,40 o lo que sea, pero no se olviden que eso implica que la loseta, si yo tengo un espaciamiento de 60, 80, 90, seguramente con 6 o 7 centímetros es suficiente. Pero si yo voy a espaciamientos entre viguetas, qué sé yo, de 1,40, 1,60, 2 metros, por supuesto que los 7 centímetros de espesor no serán suficientes. Y es necesario, indispensable, el diseño de esa loseta. Cuando a ustedes les toque un trabajo en un proyecto, pues no es suficiente con el diseño de las viguetas, sino necesariamente incluir el diseño de la loseta, y eso lo van a hacer en este segundo parcial. Obviamente en la prueba, en el examen, no hay mucho tiempo y por eso no les exigimos el diseño de la loseta y a veces decimos, bueno, asumamos que son 8 centímetros de espesor y listo. Pero en los deberes necesariamente ustedes deberán diseñar esa loseta y quién sabe, si yo tengo un espaciamiento entre viguetas de 2 metros, los 8 centímetros no son suficientes. Ustedes deberán decidir cuál es el espesor apropiado. Entonces, ese es un tema bien interesante porque no creo que sean la excepción. La mayoría de jóvenes que llegan a estas alturas no saben diseñar bien la loseta de hormigón. En general, los elementos de hormigón armado. Pero bueno, creo que habrá la oportunidad de revisar eso y corregir un poco las deficiencias que arrastran. Bueno, me interesa recalcar un tema en este aspecto de la sección compuesta. La clase anterior ya vimos cómo se genera la sección compuesta y una vez generada la sección compuesta, pues el tema de flexión es idéntico. ¿Dónde tengo una diferencia? Aquí, en el esfuerzo de corte. Ya no cae en la mitad. Yo no sé si se ve ahí ese pequeño dibujo a mano alzada que estoy presentando en una hojita. Sí, le podría subir un poco más, ingeniero, por favor. Ahí. Sí, ahí. Ahí vemos las dos posibilidades que tenemos. El eje neutro puede caer dentro de la viga de madera, obviamente no en la mitad, pero en la viga de madera. Y la otra opción es que el eje neutro caiga en la loseta de hormigón. La mayoría de veces cae en la loseta de hormigón, obviamente depende del espesor de esta loseta. Mientras mayor es el espesor de la loseta, mayor la probabilidad de que el eje neutro caiga dentro de la loseta. Y esto es importantísimo porque esa formulita tau igual B por S sobre B por I, ahí tenemos un parámetro que es el S, momento estático de la viga de madera respecto del eje neutro. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta
¿Cuál parte debo tomar? ¿La parte superior del eje neutro o la parte inferior del eje neutro? Recuerden que nosotros estamos calculando el esfuerzo de corte en la viga de madera. Yo tengo escrito ahí en el documento y dice, si el eje neutro cae dentro de la loseta y yo calculo con la idea que habíamos hablado antes de que el momento estático es el área superior o por encima del eje neutro, esa área sería la vigueta, la loseta de hormigón. ¿Cuánto valdría, Jocelyn, el ancho B labial que entra en la fórmula tau en el denominador? Si el eje neutro está en la loseta y yo calculo el esfuerzo máximo en ese eje neutro, ¿cuánto valdría B? Es la pregunta. ¿Se le ocurre? No hay. Ya, regresemos un ratito. Ahí. Ahí estamos dibujando la sección compuesta formada por una parte de la loseta y la viga de madera. Ahí podemos ver cuál sería el ancho B labial que está en el denominador. Pues sería B asterisco, porque toda esa sección de hormigón transformado a sección de madera es la que resiste. Toda esa sección es la que resiste, entonces B asterisco. Pues si yo tengo B asterisco, que es bastante, dependiendo del espaciamiento, puede ser, qué sé yo, 80, 90, más de un metro. En definitiva es una sección, una dimensión bastante grande y está en el denominador. Entonces eso hace que al evaluar esta ecuación de tau, nos dé bien pequeñita. Por un lado, bien pequeñita. Por otro lado, la resistencia al corte del hormigón es bastante más alta que la madera, pues. ¿Alguien sabe tal vez cuál es la resistencia al corte del hormigón? Richard Nicolás. Tal vez sabe. El cortante, a ver, 0.053 raíz de F'(c). Correcto, eso es cuando estamos diseñando por última resistencia, 0.53 raíz de F'(c). Eso más o menos, dependiendo del F'(c), nos da 7.6 kilos por centímetro cuadrado. Uno diría, poquito, pues si el hormigón llega a 12. Claro, pero como yo tengo en el denominador, en vez de 7, yo tengo 100. ¿Qué estoy hablando? De más de 10 veces, ¿no? Entonces multipliquemos el 7.6 por 10, en realidad es como decir que yo puedo llegar a 76 kilos, ¿no? Es una idea aproximada, no es que se hace así. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que realmente nunca será crítico el cortante en la loseta de hormigón. Nunca. Porque tengo una distancia, un ancho B muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular en la sección de madera. Y por eso es que yo tengo el tau 1 que le llamo, el tau 1 que está en la unión entre la viga de madera y la loseta de hormigón. Ahí está el tau 1. No es el tau máximo, por cierto. No es el tau máximo, pero puedo calcular. ¿Cómo calculo el tau 1? Veamos, aquí está Wilson Paul. ¿Cómo calculo el tau 1? El tau 1 le está tomando el cortante que sacamos por el S que está haciendo el brazo el momento estático respecto a la viga, por dividido para el B de la viga y la inercia total. Correcto, correcto. Si nosotros analizamos la fórmula de tau, tiene B dentilabial, BV, que es la fuerza de corte, y esa solo depende de las cargas y de la luz. S, momento estático. Momento estático, ¿de quién? De la viga de madera.
respecto del eje neutro, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago es, ¿dónde está tau 1? Tau 1 me define un área. Del punto donde yo quiero calcular hacia el extremo, hacia la fibra más alejada, esa es el área que genera el momento estático. Si yo analizo los otros dos parámetros, B es el ancho de la viga de madera o el ancho de la loseta de hormigón. ¿Cuál ancho debo usar? Wilson Paul. El ancho de la viga de madera. Creo que ya dijo. El ancho de la viga de madera porque estoy calculando tau 1, no estoy calculando tau máximo, ¿sí? Consideremos eso. Entonces es el ancho de madera porque estoy calculando en el extremo superior de la viga de madera. Y el parámetro I es el momento de inercia de la sección compuesta. Entonces, el único parámetro variable, como ustedes pueden observar, es ese momento estático. Los momentos estáticos de la sección comprendida entre la fibra que yo quiero calcular y la fibra más alejada al eje neutro. Entonces, miren que con esta fórmula yo puedo calcular el esfuerzo de corte en cualquier punto, ¿no? Yo puedo crear un tau 2 más abajo, por alguna razón yo quiero colocar una unión, una placa, lo que sea. Entonces, con esta fórmula yo puedo encontrar el esfuerzo de corte en cualquier punto verticalmente hablando. Solo cambia el S. El S es la variable que define dónde yo calculo el tau, el esfuerzo de corte tau. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso es importantísimo. Esa es la novedad, digamos, el cuidado que hay que tener. La mayoría de veces el eje neutro va a estar en la losa. A ver. Inge, pero dígame más. El S se debe calcular respecto al eje neutro, ¿no es cierto? Claro. Con el brazo respecto al eje. Pero para la loseta va a ser muy pequeño el brazo, ¿no? Me va a dar un S. Correcto. Sí. Sí, regresemos al gráfico. Como concepto, el tau, el S es el momento estático de la sección comprendida entre la fibra en la que quiero calcular a la fibra más alejada. Si yo quiero calcular en la losa, digamos que yo quiero comprobar en la losa, me salió un F'C muy chiquito, ¿por qué? Porque no tuve buenos materiales, se equivocaron en la fundición, pusieron menos cemento, entonces sí me preocupa. Porque en mi F'C me está dando, qué sé yo, 150, por decir algo. Entonces yo quiero calcular y que estar seguro que esa losa me va a resistir. Entonces yo puedo calcular el tau máximo y en ese caso, ¿qué sería S? ¿Cuál sería el área que genera momento estático? Si yo quiero calcular en la losa, quiero calcular el tau máximo, el área sería la figura que está achurada. Le voy a hacer ya, ahí está achurada del eje neutro hacia arriba, ¿sí? Esa área sombreada está totalmente dentro de la loseta de hormigón. Esa área multiplicada por la distancia entre los baricentros, el baricentro del área achurada, miren que no es toda la loseta, cuidado, si mi loseta tiene 8 centímetros de espesor, no es que el baricentro es 4, ¿por qué? Porque no es el área total de la loseta, es el área del eje neutro para arriba. Esa área es la que me genera el momento estático S y es la que me permite encontrar el esfuerzo de corte en el eje neutro. Eso tengan cuidado. S es el momento estático de un área. El área está definido entre la fibra que yo busco y la fibra extrema, la fibra más alejada. Y que la fibra más alejada. Eso es lo fundamental. ¿Qué? A ver. La fibra más alejada en el sentido, en la dirección que yo estoy calculando. Pues. Está bien esa pregunta, muy bien. Porque si yo quiero calcular en la losa, la fibra más alejada es la superior. Pero si yo quiero calcular en la viga de madera,
la fibra más alejada es la inferior. Tengan cuidado, ¿no? Eso es súper importante. Eso suele generar confusiones. Pero ahí no se le tomaría el área que está debajo del eje neutro, todo el área. A ver, veamos, vamos a la figura de arriba. Miremos la figura de arriba, donde el eje neutro está en la viga de madera. ¿Sí? El eje neutro está en la viga de madera. Por lo tanto, el tau máximo, el esfuerzo máximo está en la viga de madera. ¿Cómo calculo el S? El área que me genera el momento estático es el área que acabo de achurar, es decir, del eje neutro hacia abajo. No es toda la viga de madera. Es el área entre la fibra donde yo quiero calcular hacia el extremo más alejado. En este caso, estoy calculando en la madera el extremo más alejado de la viga de madera. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? No, Es la parte crítica de esta se cortó un momento. ¿Podría repetir, por favor? Ya, les decía, analicemos la viga T superior. En la viga T superior, el eje neutro cae o coincide con la viga de madera, no en la mitad de la viga de madera, debe estar hacia arriba de la mitad, en cualquier parte, pero hacia arriba. Entonces, el eje neutro cae en la viga de madera, pero en la parte arriba del eje neutro de la viga, de la mitad de la viga, digamos. Entonces, como lo ven en este dibujo, acá a la derecha el tau máximo, ¿dónde se produce? Siempre en el eje neutro. Siempre el tau máximo en el eje neutro. En este primer caso, el superior, el eje neutro está en la viga de madera, el tau máximo se produce en la viga de madera. ¿Cuál es el área que produce S? S, entonces sería del eje neutro hacia abajo, del eje neutro hacia abajo. Entonces, no es la totalidad de mi viga, sino este pedacito que está sombreado, que está churado. Ese pedacito multiplicado por la distancia entre el punto medio de este pedacito, miren, el punto medio, no la mitad de la viga, el punto medio de este pedazo de viga al eje neutro. ¿Ya? Ese es la distancia de 1 que le llamamos. El de 1 es la distancia entre el baricentro de la sección del área que genera que genera momento estático, hacia el eje neutro. Entonces, las dos posibilidades me dan formas diferentes de calcular, ¿no? Inge, me olvido de la loseta o no, de la distancia de la loseta. O sea, en este caso me quedó más grande la distancia. Claro. Y me quedó más la distancia de abajo. Pero solo tomo en cuenta la distancia de la viga. O sea, para relacionar, si tomo la de arriba o la de abajo, solo tomo distancias de la viga o también tomo distancias de la loseta. Mire, ahí le dibujé. Estamos viendo en la viga de arriba, el eje neutro cayó en la viga de madera. Mire que el de 1 es más pequeñito, ¿no? El momento estático es mucho más pequeño. Y arriba, incluida la loseta. No, es que estoy calculando en el eje neutro con el tramo inferior, mire, con el dibujo inferior, con el área sombreada. El área de abajo. Este de 1 era para el caso de la viga. Verá, hagamos lo siguiente. Ya. Usted puede necesitar el tau máximo en el eje neutro, entonces trabajo con el área sombreada y el de 1 es el inferior, el que estoy marcando. ¿Sí? Pero yo puedo necesitar diseñar los conectores de corte. Y el conector de corte está en la unión entre loseta de hormigón y viga de madera. Yeah. ¿Sí? ¿Cómo calculo la fuerza de corte en ese punto? Ahí trabajo con la parte superior. Ahí es bien interesante porque para empezar, yo tengo que encontrar el baricentro. ¿De quién? Si yo quiero en la unión,
Entonces, la figura que genera S es la loseta exclusivamente, ¿no? Porque quiero en la unión entre viga de madera y loseta. Aquí quiero. Entonces, aquí está S y el D1 es el dibujado porque está entre la mitad de la losa y el eje neutro. Entonces, mira que son esfuerzos de corte diferentes. Uno, el tau máximo, siempre en el eje neutro, y otro tau menor que el máximo en la fibra que yo desee, que yo necesite. Y dependiendo de dónde yo necesito, si está por encima del eje neutro o por debajo del eje neutro, se define las áreas que generan el momento estático. En otras palabras, si yo quiero el esfuerzo de corte en un punto que está arriba del eje neutro, no voy a considerar el área que está por debajo del eje neutro. Cuidado, o sea, no me cruzo. Quizás eso es la confusión. Si yo quiero el esfuerzo de corte arriba del eje neutro, pues trabajo con la área de arriba del eje neutro. Si yo quiero el esfuerzo de corte por debajo del eje neutro, entonces trabajo con el área debajo del eje neutro. ¿Ahí quedó más claro? Sí, ¿no? Es importante con qué sección trabajo, por arriba o por abajo. ¿Dónde estoy calculando el esfuerzo? ¿Está por arriba del eje neutro? Mi área está por arriba del eje neutro. Si quiero calcular debajo del eje neutro, el área que produce S está debajo del eje neutro. ¿Ya? Para el esfuerzo de corte de toda la sección T sería del eje neutro, hacia la mayor, que en este caso, porque pasen en la viga el eje neutro, sería hacia abajo, para todo el conjunto. Claro, claro, claro. Es que verá, usted calcula el esfuerzo de corte en un punto y ese punto está en la viga de madera o está en la viga de hormigón. Entonces, según el caso, usted debe decidir, pues es que no todo es... no es una receta de cocina. Como usted ve, dependiendo de las dimensiones, le va a caer en una zona o en otra zona. Usted tiene que tener la capacidad de dilucidar con cuál área S trabaja. ¿Está claro eso? Sí. Sí. ¿Algún otro compañero que opine? Estamos solo entre dos nomás. Estamos dos compañeros y yo. ¿Los demás les quedó clarísimo? ¿Será tanta maravilla? Pero para el tau máximo, o sea, puedo calcular tanto con toda el área de arriba o todo el área de abajo y sale la misma respuesta. Correcto, correctísimo. Para el tau máximo puedo trabajar con todo lo de arriba o todo lo de abajo. Perfecta su observación. Y obvio, tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Dije, una preguntita, pero para el tau máximo debo coger el ancho de la loseta de hormigón, ¿verdad? Depende de dónde cayó, pues dijo. Si el eje neutro cayó en la loseta, para el tau máximo coge el ancho de la loseta de hormigón. Si el eje neutro cayó en la vigueta de madera, para el tau máximo toma el ancho de la viga de madera. O sea, el ancho por donde pasa el eje neutro, ese debe usar. Correcto, Inge, gracias. Ya. Bueno, espero que haya quedado claro, porque esta es la única parte complicada, conflictiva de este análisis. Inge, Quiero, además, insistir en... Dígame nomás. Inge, en esto que nos acaba de explicar, Habla, Richard. o sea, sí, específicamente es para encontrar el cortante en puntos específicos, pero en este caso del ejemplo sería en la unión de la viga con la losa. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ahí. Está en lo cierto. Correcto, está en lo cierto. ¿Por qué? Porque no necesito el tau máximo, por lo que ya le dije, ¿no? Alguien podría hacer para comprobar. Como el eje neutro me cayó en la loseta, entonces el tau máximo se produce en la loseta. Y el B en la loseta es enorme, ¿no? Es enorme. Entonces, por eso es que no me preocupo. Pero alguien puede hacerlo y puede comprobar que efectivamente la loseta de hormigón es más que suficiente para resistir ese esfuerzo de corte.
Les voy a poner un grafiquito para aclarar algo que es súper importante. Eso. Ay, no sé si tengo que... A ver, si le ven ahí este otro archivo de Word. A ver, ¿ven ese gráfico de las vigas de madera en celosía? No, Ya, me parece que tengo que cerrar el anterior y abrir este. Entonces, espérenme un segundito. Minimicemos pongamos dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir el nuevo. Presentar ahora una ventana. Compartir. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí. Se ve la estructura de madera con la loseta encima. Que den un segundito, por favor. Buenos días. Ya, muy bien, gracias. Ya, discúlpenme. Bien, aquí quiero, este gráfico es, bueno, tiene muchas cosas importantes. Y vamos a trabajar o en la próxima clase o después de 2 semanas vamos a regresar a este ejercicio. Aquí podemos observar una loseta de hormigón, unas viguetas de madera, obviamente las columnas, que es lo que vamos a empezar a estudiar, y una viga en celosía. Esta es la viga en celosía que les he hablado muchas veces, ¿no? Aquí tenemos las vigas en celosía. ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Lo que yo quiero recalcar es que miren, la loseta de hormigón está sobre las viguetas que son, pongamos una viga completa de 7 por 13, o como ya vimos en el ejercicio que estábamos analizando, está tan holgado que a lo mejor yo puedo recortarle a esa viga. Yo les recomiendo y les digo, veamos si eliminamos 1 o 2 viguetas. Alguien podría decir, no, yo quiero verles cada 50, pero puedo recortar para ahorrar un poco de material, siempre y cuando ese pedacito de madera pueda usarlo en otro lado. De pronto en las vigas de viga en celosía, puede ser, sí me puede entrar eso. Bien, como observamos, la loseta está sobre las viguetas están sobre la viga en celosía. Y observen algo, no sé si se ve el cursor donde yo estoy señalando. Tomar en cuenta que cada una de las viguetas están sobre qué en especial. A ver, Camila, ¿qué observa en ese gráfico? Lo que yo le hablo de la vigueta, ¿sobre qué está? ¿La vigueta sobre qué? Yo sí, perdón, estoy cortado. ¿Qué se observa de especial? Yo le explico, con el cursor le estoy marcando y digo, la vigueta está apoyada sobre la viga en celosía, pero ¿sobre qué parte de la viga de celosía está específicamente? Porque en el dibujo de arriba no se ve muy bien, pero en el de abajo sí se ve clarito, ¿verdad? Una vigueta, ¿y qué tiene abajo? Vigueta, ¿y qué hay abajo? En forma global es una viga, pero... Con las juntas. Son los nudos, las juntas, los nudos. Recuerden que una celosía está conformada por barras delgadas que se unen en nudos. Nudos que se supone son articulaciones, ¿cierto? Y como ya hemos dicho en madera, las uniones son clavadas, empernadas, y eso es una articulación. Jamás podría decir que es un nudo rígido, jamás podría decir que ahí se transmite momento. Entonces, lo que es importante es mirar que cada vigueta debe estar necesariamente sobre un nudo. Cuando ustedes en primer nivel les enseñaron a resolver celosías y también en tercero, esta era una condicionante, ¿no es cierto? La condicionante era que las fuerzas estén aplicadas en los nudos. Kevin Gustavo, ¿por qué tenía que ser así?
para que haya distribución de las cargas, Inge, de las cosas. ¿Y cómo se distribuyen estas cargas que usted dice? A flexión y atracción, perdón, atracción y a compresión. Correcto, porque las cargas deben transmitirse a lo largo de las barras de tal manera que solo produzcan tracción o compresión, jamás momento, ¿no es cierto? Porque como son barras delgadas, no tienen capacidad, o diríamos su capacidad es muy limitada, porque tener algo tiene, es muy limitada para resistir momento. Entonces, esa era una condicionante. La fuerza debe estar aplicada en un nudo, de tal manera que el nudo reparta esta carga a todas las barras que llegan al nudo. Hipótesis de carga. Entonces, esto tenemos que tener cuidado aquí. Nuestras viguetas deben estar en un nudo. Ya vamos a ver que esto no necesariamente, o no siempre es así, pero ya dijimos algo. Si alguien coloca una vigueta en el medio de una barra, ¿qué le pasa a esa barra? A esta barra, a este cordón superior. Va a flejar. ¿Qué le pasaría? Es pero lógico, ¿no? Fleja. Entonces imaginemos ahí que en vez de ponerle en el nudo le corrí 25 centímetros a la izquierda. Pues esa barra va a flejar, definitivamente va a flejar. Entonces, eso que nos decían en primer nivel no es posible, vamos a estudiar y vamos a ver que sí es posible. Sí es posible siempre y cuando yo le dé a esa barra de madera la capacidad de resistir ese momento. ¿Ya? Entonces, ese es un tema bien interesante que lo vamos a ver ya mismito. De hecho, yo les decía, estas vigas en celosía todavía no la estudiábamos porque en una celosía las fuerzas están en tracción o compresión. Y nosotros pues ya hemos visto que podemos diseñar fácilmente a flexión, a corte, pero no hemos hablado nada de tracción y de compresión sobre todo. Entonces vamos a empezar a estudiar compresión y ahí regresamos a esta celosía. Pero antes de regresar, yo quiero insistir el tema que se ve en el gráfico. La loseta está sobre la vigueta y la loseta le está ayudando ¿a quién? ¿A la vigueta? ¿A la celosía o a las dos? Wilson Steven. Cuando digo ayudando, quiero decir que le da más inercia, ¿no es cierto? Que se genera la sección compuesta. A ver. Sí, como vimos en la sección compuesta, le estaría ayudando a las viguetas. ¿Me escucha, Inge? Correcto. La loseta de hormigón está en contacto con las viguetas y por lo tanto le da más inercia a las viguetas. ¿Qué pasa con la viga de celosía? La viga que está abajo, ¿la loseta le ayuda a la viga en celosía? Le estaría cargando más. ¿Usted cree que le ayuda? ¿Le da rigidez en otras palabras? Te estaría dando más carga a las... Eso, le está mandando más carga, por supuesto. Entonces, no le ayuda, ¿no? Todo lo contrario, le da más carga. ¿Por qué? Porque la loseta descansa sobre las viguetas toman esa carga que se transforma en reacción, la reacción se da la vuelta y se transforma en carga a la viga en celosía. Entonces, la loseta solo le ayuda a la vigueta, en definitiva. La loseta ayuda al elemento que está en contacto directo, Entonces jamás le va a ayudar a la celosía, todo lo contrario, le da más peso. Pero así funciona, así es como debemos considerar. Sin embargo, podría ser alguna vez que yo tengo una luz muy grande, y yo necesito que la loseta me ayude a la viga fuerte, a la viga principal. ¿Qué debería hacer para conseguir eso? A ver, Valentina, ¿estará por ahí? Sí está. ¿Cómo conseguiría yo que la loseta sea colaborante? A ver, dígame más. Bueno, según lo que nos estaba diciendo ahora, deberían estar en contacto, ¿no? Pero ¿y cómo le pongo en contacto? Perfecto, tiene que estar en contacto, si no, no es colaborante. Pero ¿y cómo le hago?
Le podría rellenar conjuntamente con Ya las esto ya viguetas. es un problema más constructivo. No, no creo que nos dijo que le pongamos un techo. Bueno, ese sería un trabajito. Es un trabajito indirecto, eso sería una colaboración indirecta, pero al rellenarle con una pieza de madera, esta pieza de madera debería estar súper bien adherida tanto a la viga en celosía, tanto al cordón superior de la viga en celosía como a la loseta. Entonces, sí sería un trabajito bien complicado porque necesitaría de muchos accesorios. Entonces, yo puedo, como usted dice, rellenar esos espacios con un taco de madera que ocupe la totalidad del espacio y que esté totalmente con unos buenos conectores, ¿no es cierto? Sí, esa es una alternativa correcta. ¿Otra? Tal vez se le puede colocar pies de amigos, o sea, conectarle directamente la loseta y la armadura. A ver, ¿qué? No, disculpe, no lo escuché desde el inicio. Tal vez colocarle algún elemento de unión entre la loseta y la armadura. No, como una varilla, como un gancho. No, de alguna manera podría ser, pero no sería tan eficiente, no sería tan efectivo. Lo que debería hacer es bajarle a todo. Los tacos. Disculpe. A ver, dígame. ¿Podría repetir lo que dijo antes de los tacos? Es que se me fue internet. Ya, no hay problema. Verá, lo que dijo su compañero es rellenar ese espacio que me queda entre vigueta y vigueta. Rellenar entre vigueta y vigueta, y eso equivaldría a decir que yo tengo un cordón superior gigantesco, ¿no? Altísimo, pues. Sí, porque yo tengo 13 aquí, 7 acá, 20. Entonces aquí yo tengo un hueco de 7 por 50, y si yo pongo un taco de madera, ¿qué es un taco de madera? Un pedazo de viga. Recorto a la medida, bien apretado, para que me entre a presión, y aparte de eso pongo unos buenos tornillos o tirafondos, pero bien apretados y en la medida suficiente. Entonces eso equivaldría a tener una viga de madera, un cordón superior de 7 por 20. Correcto, sí, pero quizá muy laborioso y con el riesgo de que algunito de esos me falle, ¿no? Algunito de esos no trabaje bien, y por ahí se rompió, pues, por ahí se rompió. Entonces, cierto es que es factible, es posible, pero quizá algo más fácil es todo el sistema de la loseta con las vigas de madera, bajarle 13 de la viga y 7 de la loseta, 20, bajarle 20 para abajo. ¿Qué les parece hacer eso? ¿Es posible o no es posible? O sea, está diciendo que le quitemos las viguetas y estén apoyados sobre las Carlos vigas. Eduardo. Ingeniero, o sea, ¿qué nos dice? O sea, que le bajemos y le apoyemos sobre por sí sobre las... Claro, es que, a ver, bueno, no le bajemos, estoy equivocado, no debo bajarle 20, debo bajarle 13 nomás. Bajarle 13 para que la loseta de hormigón se funda sobre las viguetas, pero también sobre este cordón superior. ¿Sí? ¿Sí ven? Y O sea, yo puedo hacer eso. O sea, usted nos hace referencia a disminuir la sección. Usted nos hace referencia a disminuir. Sí, ¿me escucha? Inconveniente. Inge. Chus, no le escuché. Inge, ¿me escucha? Inge, está medio entrecortada la señal, entonces como que a veces se traba el video. Lamentablemente se les oye entrecortado, parece que la señal no está tan buena. Inge, se puede decir que escalaría como vigas manga al revés. Vigas descolgadas, pero al revés. Correcto.
No, lo que yo tendría es a la misma altura, la viga principal con la vigueta, las dos a la misma altura. De tal manera que la loseta se funda encima y abarque a todas. Eso es lo que tendría que hacer. Al mismo nivel, y eso hacemos en vigas metálicas, por cierto. Al mismo nivel. Ahora esto es fácil, así de fácil. Eso sería como fue parte de la primera prueba, Inge, cuando estaban la viga B2 y la viga B1 al mismo nivel. Exactamente, eso es lo que hicimos en la primera prueba. La viga B1 y B2 tenían que estar al mismo nivel, necesariamente tenían que estar al mismo nivel. Y eso que hicimos con dos vigas fuertes, podemos hacer con una viga fuerte y un conjunto de vigas pequeñas o débiles, ¿no es cierto? Lo mismo. Solo que ¿cuál es el pequeño inconveniente que debo considerar? La unión. A ver. Eso. La unión. Miren que como está en el dibujito está facilito porque monto encima la vigueta sobre la viga principal, listo. Un par de clavos o un tirafondo y listo, y con eso ya no se mueve, ¿no? Un tirafondo y listo, no se mueve. Pero si yo le pongo al mismo nivel, pues ahí sí es un poquito complicado, ¿no? Ya necesito accesorios metálicos, ángulos, platinas. Eso es lo que hay que hacer. Obviamente eso ya es un diseño que veremos al final de ya en el tercer parcial, cerca del final, el diseño de las conexiones. Entonces ahí hay un diseño especial, particular de esa conexión, porque obviamente tengo que indirectamente apoyarle la vigueta en la viga, indirectamente, porque no está montado encima. ¿Ya? Ese sería el único inconveniente. Pero es un inconveniente que me genera gastos, ¿no? Me genera gastos. Y tiempo de trabajo, porque ahí sí las uniones, los accesorios requieren de bastante precisión. Entonces yo ya necesito unos carpinteros buenos. Buenos, no siempre tenemos eso, lamentablemente. Bien, entonces solo quería insistir en esto. La losa es colaborante inicialmente solo para las viguetas, pero si yo quiero que participe en la viga principal, sí puede, pero me toca bajar la cubierta, bajar el entrepiso y colocar al mismo nivel viguetas y viga principal. Quería indicarles otra cosita que no se ve mucho en el dibujo. En este dibujo, en el intermedio, aquí, sí se ve que esta viga, la que cierra, la que está sobre las columnas, es más ancha que las otras, ¿verdad? Se ve ligeramente, pero en este dibujo de acá se ve mucho mejor. Acá hay algunos alumnos que son muy buenos. Miren, aquí se aprecia como esta del borde que está sobre las columnas es más fuerte que las otras. En definitiva, estas son viguetas comunes, simples, 7×13, y esta será una más, ¿más qué? No más alta, porque debo mantener el nivel, es más ancha, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Tiene que ser más fuerte, por lo general es una doble viga, o viga y media, por lo menos. Eso es importante para que, si nosotros observamos en este pórtico, yo necesito en este sentido amarrar el pórtico, cerrar el pórtico. En una dirección, la dirección larga, está trabajando la cercha, y está perfecto porque la cercha es una viga que me da una buena capacidad de resistir flexión y también corte. Pero si yo no pongo otra viga, si yo dejo una viguetita en el borde, este pórtico es débil en este sentido. ¿Y por qué me interesa que sea medio fuerte el pórtico en las dos direcciones? ¿Por qué será? A ver, alguien que no ha hablado. A ver, Mabel, que de antes no le escuchamos. Mabel Alejandra. ¿Por qué yo quiero que también sea fuerte en el otro? Por si acaso, eventualidades como sismos, para que se pueda resistir, para que no fleje en ningún lado, para
dar mayor seguridad a la estructura. Correcto, pero no es por si acaso. No es por si acaso, es correcto, es para que me dé una capacidad resistente a sismo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos por dónde va a venir el sismo. Si viene por el lado de la cercha, pues perfecto. Pero ¿y si viene por el otro lado? ¿O viene en una dirección inclinada cualquiera? Hay una componente fuerte en el sentido perpendicular. Y si yo le dejo a ese pórtico sin cerrar, con apenas una viguetita encima, pues es débil al sismo o también al viento. Entonces yo necesito cerrar pórticos en las dos direcciones para darle una buena capacidad resistente al sismo. ¿Ya? Miren que las estructuras también tienen que ser sismo resistentes, las estructuras de madera. Pues por eso debo resistir. Cuando yo tengo cargas grandes y esta viga de cierre se comporta mejor si yo amarro a estas dos columnas. Supongan que yo tengo un segundo piso. Aquí está dibujado como que es una cubiertita y es un solo piso, pero imaginemos que tengo otro piso encima. Entonces yo necesito amarrar este pórtico y la viga que está aquí arriba, esta viga que es más fuertecita, necesariamente tiene que estar abajo, más o menos a la altura de la viga en celosía, ¿ya? Entonces, eso podría generarme un problema. ¿Cuál sería el problema si esta viga fuerte o medianamente fuerte para diferenciarle de la principal, le coloco de la columna hacia abajo? ¿Qué pasaría con ese entrepiso? A ver, ¿quién está aquí? Brian Steven. Singer. Yo prefiero a esta viga media fuerte ponerle abajo, amarrarla a nivel de la altura de la columna. Si yo le bajo a esta viga, aquí me queda un hueco, ¿no es cierto? Sí. ¿Sería correcto que me quede ese hueco? No. No, pues porque ¿qué le pasa a la loseta? Queda embolado. Correctísimo, sí, así, queda embolado. Y una losetita de 7 centímetros con un volado de 50 o 60 centímetros no le aguanta, seguro que no le aguanta. Entonces, en estos casos, donde yo coloco mi viga fuerte a nivel de la columna, yo necesariamente tengo que aumentar una vigueta extra. Es decir, yo aquí tendría una viga medianamente fuerte abajo y una vigueta encima. Parecería un desperdicio, ¿no? Pero no, sí es bueno, es conveniente tener esa viga amarrando las columnas. Entonces, cuando es cubiertita está bien, no hay problema, porque no hay transferencia de cargas de arriba hacia abajo. Pero cuando yo tengo 2, 3 pisos, necesariamente tengo que tener esta viga fuerte acá abajo. Y entonces yo debo considerar viguetas extras. Miren, vigueta extra aquí y vigueta extra acá al inicio, ¿no? La primerita que la vemos. Porque yo abajo también tendría una viga medianamente fuerte y otra viga medianamente fuerte. Eso es súper importante para la conta. Por un lado, para los planos estructurales, es decir, donde yo especifico cómo quiero que el constructor haga, no siempre soy yo el constructor. Y por otro lado, para la cuantificación de materiales y hacer un presupuesto correcto, apropiado y que luego no me falte. Entonces tengan cuidado con esos detalles. Hay que amarrar los pórticos en las dos direcciones y el amarrar implica colocar vigas medianamente fuertes. Bien, hasta aquí esta partecita. Luego vamos a regresar ya porque es importantísimo saber resolver esta cercha, esta viga en celosía. Vamos a volver a este trabajito interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿No hay preguntas? Inge, sobre la prueba anterior nos mencionó que no era necesario realizar la viga B2. ¿Cómo hubiéramos tomado en ese caso para la reacción que estaba sobre la viga B1?
cuánto se debía tomar o cuál hubiera sido el porcentaje. O sea, vea, lo que yo dije es no era necesario diseñar, ¿ah? Cosa diferente. Usted tenía que asumir y decir, bueno, a mí se me ocurre que ahí yo pongo una viga de 13 por 26, digamos, o 13 por 22 o lo que sea. O sea, la viga está ahí, tiene que estar ahí porque de eso se trata. Entonces, lo que se trataba, por ser prueba o por ser examen, es, a mí me están pidiendo la B1, ahí hay una viga B2 que no sé, me imagino que como tiene bastante carga, porque está en la mitad del ancho de todo el vano, entonces supongamos que es 13 por 25. Si me equivoco no me importa porque ahorita no le estoy pidiendo eso, una. Y dos, entre el peso de una viga 13 por 25 y una de 13 por 35, creo que les dio, no me acuerdo bien, ¿cuál es la diferencia? Verán, punto 13 por punto 25 por 600. 19.5. Punto 13 por punto 34 por 600. 26.5 menos 19.5. Miren, 7 kilos por metro. Esa es la diferencia. Por 3.5 para 2 porque se reparte mitad. ¿Saben cuánto le tocaba más a cada kilo o cuánto era mi error? 12 kilos en la reacción. 12 kilos de 740 o inclusive creo que llegaba más en la carga muerta, ¿les parece importante? No tenía ninguna incidencia. A eso es a lo que me refería. Yo normalmente me toca asumir ciertas cosas y luego uno regresa y verifica. Entonces resulta que no. Yo para peso dije 13 por 25. Cuidado, en los planos voy a poner eso. No, yo tengo que diseñar y poner el valor exacto. Pero como pueden observar, esa pequeña diferencia no significaba que mi diseño de la viga lateral estaba mal. No, porque mis holguras, ya hemos dicho, mis holguras deben ser racionales, pues no, racionales. Si yo le dejaba 79 de kilos por centímetro cuadrado y el máximo era 80, pues seguramente esos 12 kilos sí le afectaban. ¿Ya? Entonces, ese era lo que quería decir. Nada más, ¿no? De ahí que hay que diseñar todo, hay que diseñar todo. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar? Ya. Bueno, entonces, sigamos adelante. Sigamos adelante. Saben que vamos a un buen ritmo, a pesar de que no estamos presencial las 4 horas, pero claro, confiando en que ustedes trabajen por su cuenta y que lean, a veces me doy cuenta que no todos leen, pero estamos a un buen ritmo, porque ya nos toca estudiar compresión, ¿sí? Lo que, no están viendo obviamente, a ver, presentar ahora una ventana. Ya, entonces lo que están viendo ahí, esto es el manual de diseño de maderas para el Acuerdo de Cartagena. Entonces, les voy a pedir que revisen este capítulo 9, columnas y entramados. Le llaman entramado a una pared de madera, un panel de madera, a eso le llaman entramado. Entonces, un entramado es un conjunto de columnetas, y digo columnetas porque no son columnas fuertes, sino son columnas sencillas, y viguetas que le llaman soleras, sumado a arriostramientos. Entonces, ese es un entramado, un conjunto de columnas ligeras, vigas horizontales y arriostramientos que por lo general también son horizontales, cuya función es la de ser una división, pero a la vez tomar carga. Porque cuando yo trabajo con entramados, no trabajo con columnas fuertes. Esa es la situación. Yo puedo resolver mi proyecto en base a vigas y columnas fuertes o en base a entramados o paneles o paredes de madera, como quieran llamarlo. Entonces, son dos metodologías constructivas, pero no solo metodologías, sino son dos arquitecturas diferentes. Claro, porque no a todos les gusta tener una división de madera, no. Pero en el campo, en viviendas tipo rural, quedan muy bien. Y son agradables, son ecológicas, son livianas.
se comportan muy bien en un sismo. Entonces, sí tiene bastante aplicación. Bien, entonces cuando hablamos de columnas, necesariamente hablamos de compresión. Ahora vamos a empezar ya a estudiar compresión. Y una vez que estudiemos las columnas, regresamos a las vigas en celosía, porque en la celosía tenemos barras comprimidas y barras traccionadas. Y a otra viga que es más interesante, que son los pies de amigo, que no hemos hablado todavía de eso, pero son elementos muy interesantes y que en madera se ve bastante. Un pie de amigo trabaja fundamentalmente a compresión. Entonces, vamos ahorita solamente a revisar un poquito, rápidamente, y les voy a pedir que por favor lean detenidamente la parte de recomendaciones y comentarios. Si alguien tiene tiempo, si le gusta, revisen las ayudas de diseño. No son muy útiles, como ya les dije, en el tema de vigas. En el tema de vigas también teníamos ayudas de diseño, gráficos, tablas. Pues les digo aquí, no son muy útiles por las secciones de madera con las que trabajan. No son las que encontramos en nuestro medio. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Pero la teoría, lo que se trata en la parte 1 y parte 2, realmente es muy bien, muy buena. Entonces, quiero que revisen, quiero que lean. Los conceptos son similares en las estructuras metálicas, longitud efectiva, pandeo. Antes debe haber hablado de esbeltez. Ya sé qué es lo que está pasando. Se va de largo porque es por la forma en que está escaneado, ¿no? A ver, esto aquí. Ya, acá está. Longitud efectiva, clasificación de columnas, longitud efectiva, una tablita. A ver, alguien que esté... A ver, Jefferson. ¿Qué entiende usted por longitud efectiva? ¿Qué le suena cuando escucha longitud efectiva? Estamos hablando de columnas. O sea, la longitud total donde va a soportar todas las cargas. Va a trabajar a flexión y flexo-compresión. No, ¿por qué? Porque es toda la columna tiene una altura entre el piso y el techo, y todo ese pedazo de columna es el que trabaja. Todo ese tramo de columna es el que resiste. La longitud efectiva, acuérdense en hormigón armado también, acuérdense pandeo o esbeltez de una columna, ahí también hablábamos de longitud efectiva. Siempre que una barra pandea, no fleja, pandea, tenemos una longitud efectiva. Esta barra pandea cuando hay compresión, no cuando hay tracción. Entonces, esta barra pandea o la magnitud del pandeo es una característica que depende de la esbeltez de la barra comprimida. Entonces, ¿qué es la esbeltez, Jefferson? La relación entre la altura y el ancho. ¿A qué? ¿Relación entre? Altura y ancho. Altura y el área de la columna. La sección de la columna. La altura, entendiendo como altura la longitud de la columna, ¿no es cierto? Ya, correcto. La longitud de la columna versus la dimensión transversal, versus la sección transversal. Esa es la esbeltez. Es una característica. Entonces, dependiendo de la magnitud de esbeltez, yo tengo mucho pandeo, poco pandeo, o nada de pandeo, o casi nada, ¿no? Casi nada que se desprecie. ¿Sí? Puede ser que yo llegue a despreciar el pandeo porque es demasiado pequeñito y no le afecta la resistencia. O puede ser un pandeo más o menos, o un pandeo exageradamente alto que no debo permitir. Recuerden que yo debo controlar el pandeo y hay límites. Eso vimos en hormigón armado, vimos en estructuras metálicas y vamos a ver también aquí en estructuras de madera. El pandeo es una característica de las barras comprimidas que debe encontrarse dentro de ciertos límites. No podemos permitir que indiscriminadamente pandee cualquier magnitud.
¿Por qué? Pues porque pierde capacidad de resistir a compresión. Básicamente es eso, ¿no? Quien se ve afectado es la resistencia a compresión. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar aquí en este capítulo. Esbeltez, longitud efectiva. La longitud efectiva no es más que una medida de la parte de la columna que se deforma. Recuerden que el pandeo es una deformación. Es una deformación parecida en forma a la flexión, pero en origen y en cuantificación muy diferente. ¿Cómo calculo el pandeo? Pues de distinta manera que flexión. En forma se parecen, pero en magnitudes son diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de eso. La longitud efectiva no es más que una medida de qué parte de la viga se deforma. Es interesante esto. Aquí tienen una tabla donde precisamente da varios casos, pero esto vamos a ver la próxima clase. No es tan crítico como le vemos aquí, porque aquí le vemos un montón de casos, ¿no? En realidad nosotros vamos a trabajar solo con tres, pero quiero que primero revisen un poco, lean un poco y luego ya vamos viendo qué de esto nos sirve. O qué de esto aplicamos, porque no es que nos sirve, en realidad este libro es muy bueno y todo este capítulo es súper bueno, de tal manera que sí vale que se lean detenidamente. Luego, las columnas se clasifican de acuerdo al pandeo, a la esbeltez, cortas, intermedias o largas. Y claro, hay ciertas columnas demasiado largas que ya no nos sirven. Cuidado, no nos sirven, debemos desechar. Entonces, esa es la parte importante. Y algo que vamos a ver después, no inmediato, no en la siguiente clase, sino unas 2 clases después, es lo que está aquí. Flexotracción y flexocompresión, que está aquí arriba. ¿Sí? Flexocompresión quiere decir flexión y compresión a la vez. Una columna de hormigón tiene flexocompresión. Nosotros podemos tener columnas de madera flexocompresión, pero no de la misma manera que la columna de hormigón. Hace un ratito hablaba de los paneles. Los paneles son las paredes. La pared está en la fachada y está en una zona rural. Viene la acción del viento. El viento es como una oleada, una onda que se acerca y empuja, presiona a la pared. Al presionar a la pared se introduce un momento flector. Entonces, la diferencia es que este momento no entra por la cabeza o por el pie de la columna como en hormigón armado, sino este momento flector se genera en la parte media de la columna, hablando en la altura, la parte media. Entonces, eso le hace interesante y diferente. Entonces, ahí vamos a analizar columnas a flexocompresión y a flexotracción. Entonces, es bien interesante este tema, este capítulo. Puede parecer un poquito largo, revísenlo, tienen bastantes días. La próxima videoconferencia tenemos el martes para que ustedes puedan revisar todo. Revisen los comentarios. Los comentarios son importantes porque es el justificativo teórico de por qué están estas tablas, de por qué se define esa fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, aprendemos bastante revisando los comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, esto sería todo por el día de hoy. Inge, una pregunta, regresando al tema anterior. Para usted está usando para el módulo de elasticidad del hormigón 42, está usando 4.7 raíz de F'. 14.000 o 14.700 raíz de F'. Sí. ¿Por qué no usamos la de 15.100? Porque hay que usar la NEC. Sí, y la NEC no dice 15.100. Eso, recuerde. Sí. Nosotros tenemos que trabajar con la NEC. Ya. Porque estaba viendo en la CI y se trabajaba con los 15.100. Listo. Sí.
¿No está de acuerdo? No, solo chequen en la NEC. La NEC dice, bueno, en realidad la NEC tiene dos fórmulas, ¿no? La NEC nos da una fórmula que depende y que es más exacta, que depende del árido, del ripio. Pero lamentablemente no tenemos mucha información. Buscando, hay información de 7 canteras en el país. Imagínense, apenas 7 canteras en el país. Porque se necesita el módulo de, el G, el coeficiente del módulo de cortes, ¿no? El G. Entonces, se necesita parámetros de los áridos y lamentablemente no hay estudios. Entonces, esa fórmula es más exacta, pero para nosotros no es tan aplicable. Entonces, aplicamos la otra que está ahí y que nos dice 14.700 raíz de F'(C). Para módulo convencional, para hormigón convencional. El próximo semestre vamos a estudiar preesforzado y ahí la misma norma nos da otro valor, que es más pequeño inclusive, es 14.000 nomás. ¿Ya? Ya, gracias. De acuerdo. Cuando tengan dudas, revisen la NEC, ¿no? Por favor. Recuerden que es nuestra herramienta de... No solo nuestra herramienta, es nuestra norma. Eso es normativo. Está con... no decreto, se llama... ¿Cómo se llama? Decreto es... Bueno, es un documento firmado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? El decreto es presidencial, pero cuando lo hace un ministro tiene otro nombre, que se me fue. Se me fue, pero bueno. Es un documento oficial que lo hace mandatorio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Bueno, por hoy nos quedamos hasta aquí nomás. Gracias. Inge, no se había ayudado con el videíto, por favor. ¿Perdón? No se olvide de ayudarnos con el videíto de la clase, por favor. Ah, sí, ya, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Ahorita sí estábamos grabando. Ahorita les cierro y ya les hago llegar. Depende de la grabación. Correcto. Ya le envío a alguno de sus compañeros porque es muy pesado para el WhatsApp. Pero ya envío a cualquier compañero de ustedes. Inge, lo que pasa es que el anterior video que me envió, quise compartir a mis compañeros, pero necesitan acceso. Solo yo puedo ver y los demás. O sea, necesitan autorización, creo. Ajá, necesitan. Pero creo que cuando hacen eso me consultan a mí. Claro, pero no me han pedido autorización porque yo solo tengo que poner sí nomás. Es que eso es lo malo, que se guarda en el Drive. Se guarda en el Drive y todo documento guardado en el Drive necesita autorización para compartir. Pero es que no tengo otra forma, no sé. Ah, ya, bueno, déjeme ver si le saco del Drive y le guardo... Ya, déjame ver qué puedo hacer. Creo que sí puedo hacer otra cosa. Grabarle con otro nombre en otra unidad. Y ahí sí ya podría compartir sin permiso. Ya, perfecto, bien que me avisa. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Chao.